Vamos a hacer nuestra declaración de fe, mis queridos hermanos, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Gracias, Señor, porque estás presente. Gracias por esta palabra, gracias por este mensaje, gracias porque tú controlas este momento, Señor. Te pedimos que nos hables ahora y que tú nos digas lo que tú nos quieras decir, Señor, que transforme nuestro corazón y que nos hables profundamente en el santo nombre de Jesús. Te pedimos esto. Amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos en la serie de predicaciones basadas en el libro de la carta a los Gálatas. Viva la gracia, porque de eso trata esta carta, este documento de la antigüedad que ha llegado hasta nosotros porque es palabra de Dios, inspirada por Dios para decirnos algo. Y estamos estudiando toda la carta a los Gálatas, ya estamos por llegar al final, estamos en el último capítulo, capítulo 6, y terminamos una serie la semana pasada, la serie, entre tantos sermones que he predicado, ya no sé ni cuándo se predica qué, pero la semana pasada sí terminamos la serie, ¿verdad? De la canasta de frutas, el fruto que se vive en la comunidad que vive acuerdo al Espíritu. Y hoy comenzamos una nueva serie de sermones basados en Gálatas también, una nueva subserie de la epístola a los Gálatas que hemos titulado, el pastor tituló, porque estos son mensajes preparados por el pastor, digamos que él puso la materia prima y yo puse la industrialización, ¿verdad? Porque van a ser predicados al estilo Elí Gutiérrez, aunque son preparados por el Paz. Entonces le pusimos juntos: la gente se conoce por su sembradío. La gente se conoce por su sembradío. 4 leyes espirituales que debemos reconocer. Vamos a estar estudiando durante 4 semanas, 4 miércoles, leyes espirituales que debemos reconocer. Entonces vamos a la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El día de hoy vamos a ver la primera ley que se titula la ley de la siembra, la ley de la siembra. Vamos a lo que dice Gálatas 6 del 7 al 10. Pero antes quiero recordarles para que no se asusten si en cualquier momento yo interrumpo. Y teníamos planeado un canto para este momento, pero decidimos empezar el mensaje porque queremos guardar ese canto. En caso de que suene la alarma aquí donde estoy, va a haber un simulacro, o eso me dijeron, pero no ha pasado. A las 7:45 me dijeron y no ha sucedido. Va a haber un simulacro, entonces en cualquier momento va a haber un ruidazo acá. Entonces en ese momento interrumpimos, si acaso llega, y ponemos el canto que estaba planeado. Mientras tanto vamos a predicar y vamos a leer palabra de Dios. Gálatas 6 del 7 al 10, Gálatas 6 del 7 al 10 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Esto es Gálatas 6, del 7 al 10. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos, que tu Espíritu Santo dirija cada cosa que aquí se diga en el santo nombre de Jesús. Amén. 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 Mis queridos hermanos, déjenme comenzar con esta historia. Dicen que es una historia ficticia, imaginaria. Es casi un chiste, pero no es chiste porque tiene enseñanza, es una ilustración. Dicen que llegó una viejecita murió, que era una viejita muy acaudalada, con mucho dinero, y que iba a la iglesia, y una viejecita que daba ofrendas. Entonces murió y llegó al cielo, y cuando llegó al cielo le dijeron que tenía que formarse en una fila. Repito, es una historia ficticia. Fórmese en esa fila, por favor, hermana, que es la fila para recibir su vehículo que reciben todos los que llegan al cielo. Y le dijeron que cada quien recibía un vehículo según la cantidad de diezmos que daban. Y entonces ella dijo: me van a dar un gran coche, un auto de lujo, porque yo cuando
yo era muy adinerada, tenía mucho dinero, entonces yo daba buenas cantidades de diezmo y de ofrenda a la iglesia, seguramente me daran un gran carro. Y mientras estaba en la fila, era una larga fila, pero ahí nadie es impaciente porque es el cielo, ¿verdad? Y es la eternidad. Entonces no había problema. Y entonces mientras estaba en la fila veía gente que salía de la fila, algunos con unos carrazos último modelo, otros con algunos carros normales. Entonces ella dijo, a mí me van a dar un carrazo, ¿verdad? Entonces veía como unos salían con autos convertibles último modelo, otros salían con carros normales, así como austeros. Finalmente tocó su turno y ¿qué creen? Le dieron un bochito. Bochito. Y ella muy enojada, se enojó que, oigan, ¿qué les pasa? ¿Cómo que un bochito? Yo daba muchas ofrendas, muchos diezmos, porque yo tenía mucho dinero ahí en la tierra. Y le dijo el ángel que estaba repartiendo los autos, bueno, sí, señora, usted da grandes cantidades, pero es que aquí no se da en cuanto al número, sino se da en cuanto a la proporción de lo que tú tenías. Y entonces a ti Dios te bendijo muchísimo, era para que tú dieras un porcentaje y eso hubiera sido mucho más de lo que tú diste. Así es que por eso te tocó este bochito en cuanto a la proporción, no en cuanto a la cantidad. Entonces se enojó mucho la viejecita porque ella estaba acostumbrada a lujos y bueno, ni modo. Finalmente, pues aceptó porque así es la regla y se aguantó. Y anduvo ahí en su bochito en el cielo mientras veía a otros en sus carrazos, veía a otros en otros carros y le daba coraje tener su carro. Y el ángel que repartía los coches siempre la veía ahí medio enojada, ¿verdad? Hasta que un día, quién sabe por qué, el ángel la vio sonriendo a la viejecita, iba muy contenta en su ocho, ¿verdad? Hasta riéndose. Y el ángel no se aguantó la curiosidad y fue con la viejecita y le dijo, oiga señora, ¿por qué está tan contenta? ¿Por qué está tan contenta? Ya aceptó su bocho y dijo la señora, no, yo sigo enojada por lo del bocho, pero estoy muy feliz porque acabo de ver a mi pastor en bicicleta. ¿Cómo la ven, hermanos? Muy claramente esta historia es ficticia y muy claramente no se refiere a la iglesia Bautista Oré, pues porque nuestro pastor, gracias a Dios, no ha llegado al cielo todavía, lo tenemos con nosotros. Pero es una historia, por supuesto, ficticia, no existe ni es así el cielo. No vayan a salir de aquí diciendo, es que el pastor Eli dijo que en el cielo nos van a dar un carro según los diezmos, mamá. No, nada que ver con eso. Es una historia ficticia, pero nos ayuda a entender una cosa, nos ayuda a entender una realidad que le hemos llamado para este sermón la ley de la siembra. Nos vamos a concentrar en este primer versículo de esta serie, que es el versículo 7 de Gálatas 6, que dice así, no os engañéis, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Todo lo que el hombre siembre, todo lo que el ser humano siembre, eso mismo también cosechará. Y antes de ir a las enseñanzas, mis queridos hermanos, tengo 3 enseñanzas, las 3 R's. Este mensaje va a ser con la letra R, las enseñanzas, pero antes de ir a las 3 R's de la ley de la siembra, permítanme decir algunos planteamientos que es necesario aclarar para que no salgamos con malentendidos de este mensaje a la hora de entender la ley de la siembra. La ley de la siembra, y déjenme leer algunos pasajes bíblicos que nos hablan de esta ley, además de este que ya leímos en Gálatas. Miren cómo dice este proverbio. En Proverbios hay varios proverbios que nos hablan de esta idea de que el que obra mal le va. Miren cómo dice Proverbios 22, 8 y al 10. El que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Dice el proverbio, el que siembra iniquidad, segará iniquidad. Dice un dicho famoso, el tramposo se cae al pozo. Y de hecho, no lo dice tal cual la Biblia, pero dice algo similar. Miren cómo dice el Salmo 7:15. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. O sea, en resumen, el tramposo se cae al pozo, dice un dicho popular. Y el Salmo dice algo muy similar, es un proverbio, es un dicho de sabiduría que está en la Biblia también, esta idea de la siembra, de la cosecha y la siembra, que es una ley espiritual. Miren cómo dice también Oseas 8:7, me gusta porque está poético. Oseas 8:7 dice, porque sembrará un viento, cosecharán tempestades, no tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hicieren, extraños la comerán. Me encanta eso, porque sembraron viento, torbellinos segarán. Los que siembran viento cosecharán tempestades, cosecharán tormenta. Y todos estos pasajes nos hablan de una ley espiritual, de la cual habla la palabra de Dios. Está en la Biblia, mis queridos hermanos, que es la ley de la siembra. Pero quiero explicar algunas cosas respecto a la ley de la siembra. Número 1, no es karma, no se trata de karma.
Esto no estamos hablando de esa ley hindú que habla de que hay una especie de fuerza magnética en el mundo, en el cosmos, ordenando todo de acuerdo a cómo te portes y que absolutamente todo lo que hagas en el mundo exactamente se te va a regresar. No, no es karma. Y de hecho es muy diferente al karma por varias razones que las vamos a decir ahora. A lo largo de este mensaje, pero entendamos muy bien, hermanos, eso, la ley de la siembra no se refiere al karma, a un Dios que absolutamente está pagando todo y ordenando todo de manera absolutamente meticulosa y ordenada. Y esa es la segunda cosa que quiero decir, no es una ley científica. No es una ley científica, es una ley espiritual, mis queridos hermanos. A diferencia de las leyes físicas, que las leyes físicas son impersonales, las leyes físicas son intransigentes, las leyes físicas digamos, pues sí, intransigentes e impersonales y que siempre se van a cumplir y que no hacen caso a nada más que a la ley, ¿verdad? La ley de la gravedad siempre se va a cumplir. Si tú tiras algo, se cae. Y eso es simplemente porque así es, la ley de la gravedad siempre está funcionando. Incluso cuando vuelan los pájaros que vuelan, los aviones que vuelan, no están violando la ley de la gravedad, están ocupando una ley superior. Y eso me interesa decir acá. Esta no es una ley científica, por lo tanto, significa varias cosas y una de ellas significa que la ley de la gracia es superior. La ley de la gracia es superior. Sí es cierto que lo que dice la Biblia, al que obra mal, mal le va, y el tramposo se cae al pozo, y el que siembra vientos cosechará iniquidades, pero también es cierto, y esta es una ley superior, la ley de la gracia, que Dios perdona y que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para limpiarnos y sanarnos, para que todo aquel que en él crea, todo aquel, incluso uno que tuvo una vida muy mala, puede creer en Dios y arrepentirse. Y entonces la ley de la gracia es superior. Pero ahorita no estamos hablando de la ley de la gracia, estamos hablando de la ley de la siembra. Entonces vamos a predicar de eso en este día, pero debemos dejar claro que no es una ley científica, no es una ley que se cumple siempre en todo momento intransigentemente, sino que hay leyes superiores como la ley de la gracia. Y la otra cosa que quiero decir, no es karma, no es ley científica, y número 3, no es salvación por obras. Esta ley de la siembra no nos habla de una salvación por obras, de que si tú te portas muy bien, entonces Dios te va a salvar porque te portaste muy bien. O de que si tú te portas muy mal, Dios te va a condenar al infierno porque te portaste muy mal. No estamos hablando de eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Permítanme ir ahora sí a las enseñanzas, pero entonces tenemos que dejar muy claro esto. Número 1, no es karma, no es religión hindú, esto es cristianismo, es Biblia, palabra de Dios. No es una ley científica, no es una cosa que se cumple intransigentemente. De hecho, hay leyes superiores como la ley de la gracia y la ley de Jesucristo. Y número 3, no es salvación por obras. No estamos predicando aquí salvación por obras ni humanismo. Estamos predicando lo que dice la palabra de Dios y es la ley de la siembra, y vamos a ir a las enseñanzas para referirnos a lo que es la ley de la siembra. Pero déjenme también decirles lo siguiente. Encontramos esta idea en los libros de Proverbios, en los libros de Salmos, y quiero decirla de esta manera. Es un principio. La ley de la siembra es un principio que se cumple en la vida y es un principio espiritual con el que Dios ha establecido que así funciona el mundo, que así funciona nuestra vida, que así funciona la vida humana, y que es importante entenderlo para vivir una vida de sabiduría práctica en el Señor. Es una ley pensada para los siervos de Jesús, para los que creen en Él, y que cuando vivimos bajo estos principios, nuestra vida es plena, nuestra vida es feliz en el Señor. Así es que vamos a estos principios que son las 3 R's de la ley de la siembra. Número 1, respetemos la ley de Dios. Respetemos la ley de Dios. Miren cómo comienza diciendo este pasaje. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Me encanta eso, porque es como, oye, espérate, hermano, ¿de quién te crees que estás hablando? O sea, ¿a quién crees que quieres engañar? ¿A quién crees que le quieres ver la cara de que no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Porque estás hablando de Dios. Así es que más respeto, mi querido hermano, porque no te engañes ni a ti ni a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios no te puedes burlar. Tú puedes engañar al de la tienda cuando te da cambio de más. Puedes engañar al maestro cuando haces trampa en tu examen. Puedes engañar a tus amigos, puedes engañar a tu novia, puedes engañar hasta a tu esposa, pero a Dios no lo puedes engañar, mi querido hermano. Dios te ve siempre y sabe absolutamente todo lo que haces todo el tiempo. Así es que, hermano, respeta a Dios. Y déjenme decirlo de esta manera, mis queridos hermanos. Esta idea de la ley de la siembra es un principio natural, es algo que pasa. Si tú comes muchos chiles, si tú te la pasas comiendo comida
picante y no te interesa nada, pues vas a terminar teniendo gastritis. Es un asunto natural, pasa. Repito, no es absolutamente intransigente, pero es un principio natural que es absolutamente comprensible y lógico que si tú te la pasas comiendo porquerías, pues vas a tener un cuerpo poco saludable y llega una enfermedad y puede hacer un estrago en tu vida. Entonces, esta ley de la siembra, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, es una ley, es un principio natural que pasa en la vida naturalmente. Tú puedes hacer trampa en el examen y por supuesto te sacas un 10 y tú dices, ya, la libré. No, porque no aprendiste nada y entonces ese conocimiento que tú estabas supuestamente estudiando para obtener en esa carrera o en esa clase, pues no lo vas a obtener y aunque tú creas que te saliste con la tuya, la realidad es que no, es un principio natural. Cuando tomamos atajos, cuando hacemos trampa, cuando llevamos una vida no saludable en cualquier sentido, físicamente, emocionalmente, mentalmente, pues va a haber consecuencias naturales. Entonces, número uno, es un principio natural. Número dos, es un principio de sabiduría práctica. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es un principio para vivir bien, de sabiduría práctica. No es necesariamente un camino a la salvación. No es que el apóstol Pablo nos está diciendo, si quieren ser salvos, sigan estas reglas y sigan este reglamento y sigan este instructivo, porque la salvación es por obras. No, definitivamente no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es un principio de sabiduría práctica para la vida diaria. De sabiduría para vivir bien, para ser una persona de bien, básicamente, para ser un cristiano que vive conforme a los principios de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, entonces ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, ponemos en práctica los principios de su palabra, y eso es lo que nos está invitando el apóstol Pablo. Y por último, no supe exactamente cómo ponerle a este punto. Le puse de la siguiente manera, aunque no me encanta la palabra, pero le puse, es una advertencia, pero no lo veamos como de esas advertencias amenazantes, ¿verdad? De Dios, como si fuera uno de estos maestros enojones malos y van a ver, ¿verdad? Y los voy a castigar. No es ese tipo de advertencia. Más bien es una advertencia como la que te da el doctor cuando te dice, hermano, por favor, comienza a hacer ejercicio, porque tu corazón necesita activarse, porque te puede dar un paro. O como un doctor que te dice, por favor, come más saludablemente. Entonces, es una advertencia, mis queridos hermanos. Repito, no una advertencia amenazante de ese maestro que te quiere castigar, sino más bien una advertencia de un papá amoroso que te dice, no juegues cerca del fuego, no juegues cerca del precipicio. Ese tipo de advertencia de Dios que nos dice, mis hijitos queridos, no quiero que sufran consecuencias graves por hacer tonterías. Por eso sigan el principio de la siembra. Vean lo que hacen, sean sabios para hacer esto. Entonces, número uno, respetemos la ley de Dios. Así como hay leyes físicas en el universo, Dios estableció leyes naturales, leyes espirituales que es necesario seguir porque es un principio natural, es sabiduría práctica y es una advertencia de amor de nuestro Dios. Hermanos, respetemos, con la letra R, respetemos la ley de Dios. Segunda R de la ley de la siembra y la cosecha. Rindamos cuentas a Dios. Rindamos cuentas a Dios. Mi querido hermano, ¿a quién le rindes cuentas? Cuando tú estás en un empleo, ¿cierto? Cuando tú estás cuando eres parte de una empresa, cuando eres parte de una compañía o en el empleo que tengas, a alguien le tienes que rendir cuentas, ya sea tu jefe, tu supervisor, y uno es cuidadoso en rendir cuentas porque uno quiere cuidar su reputación, uno quiere cuidar su empleo, tu fuente de ingresos. Ahora que yo estoy aquí, tengo hermanos, como 3 trabajos y algunos ministerios extra. Soy de esas personas que anda buscando por todos lados cómo servir a Dios, también cómo encontrar maneras de sostener a mi familia, porque es hermoso decir que no tiene familia, ¿verdad? Y sostenerlos. Y entonces me pasa a veces que me confundo entre trabajos y me preocupo mucho, a veces que hasta me estreso, porque me interesa mucho rendir buenas cuentas a la gente que ha confiado en mí. A mi director del seminario se llama Dr. Steele, es la persona más dulce que tú te puedas imaginar, es un señor así, mide 2 metros con 1, blanco, como ratoncito recién nacido, porque es un gringo, y me interesa mucho quedar bien con él, me interesa muchísimo quedar bien con él, me interesa mucho hacer bien mi trabajo, porque me interesa mucho quedar bien con aquel que confía en mí.
mí. Bueno, ¿qué creen mis queridos hermanos? ¿Qué creen mis queridos hermanos? Tenemos una salvación preciosísima que ha sido dada por gracia por nuestro Señor Jesucristo. ¿No nos interesa quedar bien con Él? No porque queramos quedar bien, no me malentiendan lo que estoy diciendo, no porque es de esos que queremos quedar bien hipócritamente. No, porque estamos tan agradecidos por esa salvación. Amamos tanto a nuestro Señor que queremos rendir buenas cuentas a Él. Y quiero decir dos cosas aquí. Número uno, es un asunto de temor de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado del temor de Dios? Ya no me acuerdo dónde, si en los miércoles, si en los sábados o en los devocionales, pero hemos hablado del temor de Dios. No es el temor de miedo, ay, me da miedo el fantasma, es el temor de respeto, de sé quién es Dios, de sé quién es Él, sé lo que Él ha hecho. Ese es el temor de Dios. Hermanos, esta idea de todo lo que el hombre segare, todo lo que el ser humano siembra, eso también segará. Es un asunto de temor de Dios. Tengo conciencia de quién es Dios. Tengo conciencia de lo que Él ha hecho por mí. Por lo tanto, no voy a andar haciendo tonterías. Por lo tanto, no voy a andar arriesgando mi vida. Y quiero llamarle al siguiente principio, es un principio de sabiduría espiritual. Tampoco supe bien cómo ponerle, pero ¿qué les parece esto? Ya hablamos del principio de sabiduría práctica, ahora permite hablar del principio de sabiduría espiritual. ¿A qué me refiero con sabiduría espiritual? Déjenme poner, por ejemplo, a los tres allá en Babilonia, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, o al propio Daniel en Babilonia. Permítanme poner ese ejemplo. Estaban en un país extraño y dice el dicho, la tierra que fueres, haz lo que vieres. Pero ellos no hicieron caso a ese dicho y dijeron al que les daba comida que no era lo que ellos comían como judíos, les dijeron, no vamos a comer de esa comida del rey porque es la manera como nosotros demostramos nuestra fidelidad a Dios. Y Daniel, cuando se prohibió orar, ¿él qué hacía? Abría las ventanas y oraba. Hermanos, déjenme preguntarles, ¿era absolutamente necesario hacer eso? Ustedes y yo comemos todos los días lo que los tres en Babilonia rechazaron. Ustedes y yo todos los días nos encerramos a orar. ¿Por qué Daniel tenía que abrir las ventanas y orar cuando justamente le habían prohibido hacer eso? ¿Por qué los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, rechazaron la comida del rey? Cosa que nosotros no creemos que esté necesariamente mal comer esas comidas. Bueno, por este principio que quiero enseñarles, el principio de sabiduría espiritual. Número uno, porque esa era la manera de mostrar su fidelidad a Dios. Esa era su manera de decir, somos de Dios. No estaba mal necesariamente comer comida de la que el rey les estaba dando. No está mal necesariamente orar sin las puertas abiertas para que todos te vean. Pero esa es la manera como ellos demostraban su fidelidad a Dios. Y de hecho, todo lo contrario a lo que podemos entender con el karma, les fue mal, los acusaron, los enviaron al horno de fuego y a Daniel lo enviaron al foso de los leones y ellos decían, nos salve, oh Dios, o no nos salve, no nos interesa, no vamos a traicionar a Dios, porque esa era su manera de ser fieles a Dios, esa era su manera de mostrar fidelidad. A eso me refiero, mis queridos hermanos, con el principio de sabiduría espiritual. Cuando hacemos cosas no por las consecuencias necesariamente que vamos a tener, que sean buenas o malas, no por conveniencia, sino porque somos fieles a Dios, simplemente porque amamos a Dios. Y la segunda cosa que quiero decir en este principio es la siguiente. Imagínate tú que vas caminando al lado de un precipicio. Vas caminando al lado de un precipicio. Y tu propósito es no caerte, ¿verdad? Lo más sabio, lo más inteligente es caminar alejado del precipicio. No caminar en la orillita, ¿verdad? Así como equilibrista ahí, como para que... Y abajo hay lava, y abajo hay... ¿Por qué a alguien le interesaría caminar en la orillita del precipicio? Porque está loco, porque no es sabio, porque es necio. A eso me refiero con la sabiduría espiritual, mis hermanos. A veces los cristianos andan como queriendo caminar en la orillita. Oye, ¿y qué tan malo es fumar? ¿Y qué tan malo es ponerse tatuajes? ¿Y qué tan malo es tomar? Porque a lo mejor no está tan mal, ¿no? O sea, a lo mejor no está tan mal. O sea, pues ¿qué tiene de malo? O sea, yo lo hago nomás porque me gusta, no por malo. Mira, hermano, ¿por qué nos encanta andar como en la orillita de las cosas? ¿Por qué no caminar allá, lo más alejado del precipicio posible? A eso me refiero con el principio de sabiduría espiritual. Le vamos a rendir cuentas a Dios, mis queridos. Le vamos a rendir cuentas a Dios. Más vale estar lo más alejados del precipicio, no en el terreno gris, porque hay gente que le encanta estar en el terreno gris. Es que esto no es malo. Esto no es malo. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. ¿Por qué no mejor esforzarnos por hacer lo mejor, lo bueno?
por vivir por lo bueno, por vivir por lo santo, por vivir por lo sabio y entregarnos a lo bueno, a lo sabio, a lo santo, a lo puro, en vez de andar viviendo ahí en la orillita de lo que está bien y lo que está mal, en los terrenos grises. Ese es el principio de la sabiduría espiritual, porque le vamos a rendir cuentas a Dios, mis queridos hermanos. Dos cosas hemos dicho. Número uno, respetemos la ley de Dios. Número dos, rindamos cuentas a Dios. Rindamos cuentas a Dios. Y número tres, realicemos obras mayores, realicemos obras superiores. Miren, hermanos, aquí quiero decirles tres cosas, porque lo que nos está invitando este pasaje, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nos está invitando en negativo a no hacer cosas tontas, a no hacer cosas necias, a no hacer cosas malas, porque eso vamos a cegar, ¿cierto? Pero por otro lado, también nos está invitando a hacer cosas, a sembrar cosas buenas, a sembrar fe, a sembrar esperanza, a sembrar amor, a sembrar paz, a sembrar gozo, a sembrar solidaridad, a sembrar misericordia, a sembrar justicia. Entonces, quisiera decirlo de estas siguientes tres maneras. Número uno, las obras son naturales, las buenas obras. Estoy hablando de hacer las cosas buenas, porque quiero que quede muy claro que no estoy hablando de salvación por obras, no estoy hablando de hacer buenas obras por ganarnos la salvación. No es que el apóstol Pablo nos esté diciendo siembren cosas buenas para ganar cosas buenas como la salvación, ni nos está diciendo siembren cosas buenas para que Dios les haga el milagro. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata? De lo siguiente. Número uno, tres cosas. Las buenas obras son naturales en el cristiano. Las buenas obras son naturales. Me encanta la Reforma Protestante, y la Reforma Protestante es un movimiento en el siglo XVI en contra de un sistema que se había impuesto en la iglesia medieval, que decía justamente esto: la salvación es por obras, y tú tienes que ganarte la salvación de Dios, y tienes que esforzarte y hacer cosas buenas para ganarte la salvación y no terminar en el infierno, o por lo menos en el purgatorio. Y entonces, un buen número de pensadores cristianos, encabezados por Martín Lutero, dijeron, no, eso no es cierto, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la salvación es por gracia de los que creen en Jesucristo, porque por la gracia que Dios da a los que creen en Jesucristo. Sin embargo, este campeón de la salvación por gracia, Martín Lutero, de la sola gracia, la sola fe, la sola escritura, tiene un libro entero dedicado a las buenas obras, porque él dice, los cristianos hacen buenas obras. Y me encanta una frase que dice de Martín Lutero: la salvación no es por obras, pero no hay salvación sin obras. La salvación no es por obras, pero no hay salvo que no tenga obras. No es que seamos salvos porque hicimos obras, sino es que hacemos buenas obras porque somos salvos. Las buenas obras son naturales en el cristiano, mi querido hermano, son naturales. Si tú eres salvo por Cristo, eres una nueva persona, eres un nuevo ser. Y ese nuevo ser, ¿sabes qué hace? Buenas obras, ama, se solidariza con los necesitados, se preocupa por los que les falta comida, vestido, un techo. Son naturales. Número dos, las buenas obras son evidencia de que hemos sido salvos. Las buenas obras son evidencia de que hemos experimentado la gracia de Dios. Alguien que no ama, alguien que no perdona, podríamos dudar de su salvación, podríamos dudar de que de verdad ha tenido un encuentro con Dios. No quiere decir que un salvo ya no peca. No, por supuesto, los salvos, los creyentes en Dios, seguimos pecando, seguimos cayendo y seguimos mostrando de repente frutos de la carne que habita en nosotros. Pero también mostramos fruto del Espíritu, y buenas obras simplemente son evidencia de alguien que ha sido salvo por gracia. Y número tres, son gratitud. Estamos agradecidos con el Señor. Amamos al Señor con todo nuestro corazón, por lo tanto, nos portamos bien porque lo amamos. No porque queremos ganar algo de Él, sino porque lo amamos y porque sabemos que es la mejor manera de vivir, porque lo obedecemos. Entonces, déjenme repetir esta ley de la siembra, mis queridos hermanos. Déjenme hacer un resumen de lo que hemos dicho el día de hoy. La ley de la siembra y la cosecha. No es karma, no es ley científica y no es salvación por obras. Y dijimos tres enseñanzas y tres desafíos. Respetemos la ley de Dios, mis queridos hermanos. Respetemos la ley de Dios. Es Dios. Respetemos su ley. Dijimos que es un principio natural, es sabiduría práctica y es una advertencia de amor. La segunda R, dijimos, rindamos cuentas a Dios. Tengamos temor de Dios, tengamos sabiduría espiritual, no andemos en la cuerda floja, vivamos en la roca firme que es Jesucristo. Y número tres, la tercera R, dijimos, realicemos obras de amor, porque son naturales,
de lo que somos, es lo que somos árboles que dan buen fruto. Un árbol naturalmente da frutas, no se esfuerza para darlas, las da naturalmente porque es un árbol frutal. Son evidencia de lo que somos, regenerados, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Y son gratitud, las buenas obras son gratitud. Esta ley de la siembra y la cosecha, sembramos paz, sembramos esperanza, sembramos amor, porque amamos a Dios, porque Él ha sembrado en nosotros eso. Así es que, hermanos, guarden estas 3 R's en sus enseñanzas. Respetemos la ley de Dios, rindamos cuentas a Dios y realicemos obras superiores. Oremos. Gracias, Padre Santo, por esta ley espiritual, Señor, que hoy nos recuerdas, que es una ley, Señor, de sabiduría práctica para vivir todos los días, para vivir plenos, para vivir felices. Señor, permítenos que quede grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón y que obedezcamos, Señor, y diariamente pongamos en práctica esto. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que das a nuestras vidas. En el santo nombre de Cristo, nuestro Señor, oramos. Amén y amén. Amén.